tenemos nuevas medidas fiscales para aliviar precisamente esa presión, siendo Valencia una de las ciudades que menor presión fiscal tiene entre las grandes ciudades, y queremos que se reactive el consumo y la economía. Eso es lo que siempre hemos creído que se debía hacer, y aquí en Valencia lo hemos hecho ya. Pues ya sabéis que desde el año 6 hemos congelado, absolutamente congelados, todos los impuestos. Aquí no hemos subido los impuestos desde el año 6. Aquí se paga el mismo recibo de IBI que se pagaba antes. Y ahora lo vamos a demostrar más todavía. Lo primero que voy a deciros en cuanto a las medidas impositivas, porque independientemente de que venga a explicar puramente el programa social, todos somos valencianos. Nos afecta a lo que se haga en Valencia, ¿no? O lo que se decida en Valencia. Y yo creo que este es importante el tema. Pues lo primero que voy a hacer es implantar el sistema de pago de impuestos a la carta. Pago de impuestos municipales a la carta para que los contribuyentes que lo soliciten puedan abonar esos impuestos fraccionadamente a lo largo del año en función de su disponibilidad. Segunda, voy a bajar el IBI un 3% a todos los ciudadanos, un 3% del tipo municipal, el IBI de la vivienda habitual. Y duplicaremos la bonificación de este impuesto del IBI a las familias numerosas de categoría general. Es decir, ¿qué pasará si la bonificación ahora es el 30% del IBI, del tipo del IBI? A partir de las elecciones será el 60%, si ganan las elecciones. Y en segundo lugar, vamos a ayudar a que con los colectivos con mayores dificultades accedan a un empleo. Entre otras propuestas, quiero contaros que respecto del empleo, realizaremos un programa de empleo anual destinado a contratar durante un periodo de 6 meses a 100 personas desempleadas pertenecientes a familias donde todos sus miembros estén en desempleo. Y también impulsaremos la participación de las personas que sufren alguna discapacidad en acciones de formación y fomento de empleo y autoempleo. También, por supuesto, impulsaremos la reserva de plazas en la plantilla municipal. Queridos amigos, entrando ya claramente en los temas sociales, hoy Valencia cuenta con una extensa red de equipamientos de atención social. 77 centros tiene Valencia, de los cuales 12 se destinan en exclusiva a colectivos con una necesidad especial. El último que hemos abierto es el Centro de Día para Enfermos de Alzheimer en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.